Hola chicos, bienvenidos a nuestro video. Nosotros somos de la Universidad César Vallejo. Hoy les vamos a presentar un video muy interesante del curso Cátedra, que hablaremos de los siguientes temas, como el origen del grupo, quiénes conforman el grupo, cómo César Vallejo se integró al Grupo Norte y por qué se desintegró del Grupo Norte. Y finalizaremos dando un breve resumen de todo esto. El origen del Grupo Norte, Bohemia de Trujillo o Movimiento Cultural de Trujillo se conoce generalmente al despliegue de actividades realizadas por un grupo de jóvenes intelectuales y artistas liderados por José Eulogio Garrido y por Antenor Rego. En la preocupación de dicha generación no solo estaba la inquietud cultural y voceril, sino también la atención de los problemas económicos y sociales enraizados en el pensamiento y acción de los grupos de poder dominante de la metrópolis, que cada día hacían más visibles la exclusión de amplios sectores del Perú profundo. Bohemia también se debe al afán por diferenciarse de la actitud tradicional de la sociedad trujillana, que parecía casi ajena a los cambios mundiales producidos por el conflicto europeo, y también por el artículo de Juan Parra de Riego, publicado en una revista influencia de la prensa española en el Perú, El Caso del Diario. El norte de la ciudad de Trujillo, 561 limeños, que bajo el título de la Bohemia de Trujillo los presentó e hizo conocidos desde 1916 y culmina en 1930 con su dedicación a la política luego de la fundación del APRA. Finalmente ya se establece como el Grupo Norte, que representó una profunda ruptura de la cultura peruana y sentó bases de transformación que trascendieron a Trujillo y el país. Se extendió de modos diversos y caprichosos por toda la región y el mundo. Se trató de un movimiento renovador con inquietudes sociales y estéticas, asociados en principio con el modernismo, pero fue más allá para proponer nuevos modos de expresión artística que perduraron durante décadas en el Perú. En su nervio común había una búsqueda por soltar el pensamiento y escuchar el manante sentimiento para buscar otro modo de hacer política y hacer poesía. Sabemos que el Grupo Norte tuvo como inspiradores y dirigentes al escritor y periodista Antenor Rego y al poeta peruano José Eulogio Garrido. Entre sus miembros que más destacaron tenemos a César Vallejo, que fue un poeta y escritor y uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX. También tenemos a Raúl Aya de la Torre, que fue un filósofo y político y tenía una ideología que buscaba ayudar al Perú y sacarlo de la pobreza. También tenemos a Alcides Pelusín, que fue un poeta y educador, a Macedonio de la Torre, que fue un grandioso pintor y gracias a sus habilidades y destrezas es que se incorpora a este grupo. También tenemos a Juan Espejo, el cual fue poeta, periodista y educador. Francisco Sandoval, que fue un poeta, periodista y profesor. En la última etapa del Grupo Norte se incorpora Ciro Alegría, que cabe destacar fue un alumno de César Vallejo. Este grupo tuvo una importancia cultural en el desarrollo del Perú, ya que muchos de sus miembros destacaron nítidamente en la literatura y en el pensamiento nacional, incluso universal, como en el caso de César Vallejo. Gracias. La vinculación del entonces joven César Vallejo con los bohemios trujillanos sucedió entre 1915 a 1917. Fue decisiva en la definición de su vocación literaria y en la maduración de su personalidad como poeta. Sin embargo, Antenor Rego y Alcides Pelusín fueron los que mayor influencia tuvieron al respecto. Es por ello que César Vallejo residió en Trujillo 4 años, ya que fueron muy productivos para la vida del poeta. Además, el Grupo Norte estuvo constituido por jóvenes que formaban parte de este colectivo, lo que lo conformaban una treintena de miembros, entre los que se destacan el pensador y escritor Antenor Rego, el poeta Alcides Pelusín, el poeta José Eulogio Garrido, el ensayista y poeta Juan Espejo Asturrizaga y el poeta Francisco Sandoval, ya que fueron capaces de promover cambios de la sociedad. En ese tiempo, muchos de aquellos jóvenes eran estudiantes y trabajaban como docentes, por lo cual a su vez se dedicaban al periodismo. Por lo tanto, Antenor Rego, quien fue su animador principal y el líder del grupo, ya que explica el propósito en el prólogo de Trilce, el cual era fomentar la cultura y la elevación mental de Trujillo, y así promover la cultura.
demostraron sensibilidad ante los problemas de la sociedad, estando del lado de la justicia social, la democracia, la libertad, la educación del pueblo, y así lograron armonía entre el conocimiento, producto de sus grandes ganas de aprender, manifestándose en sus obras y en sus actos. Gracias. La Revolución Popular en Trujillo en 1932 fue sofocada por el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro, con un ataque militar sobre la ciudad rebelde. La tormentosa vida política del Perú desató una violencia ciega que se volcó sobre la historia del país e impuso un silencio obligatorio sobre las actividades literarias y artísticas. Aquellas décadas estuvieron caracterizadas por el cierre de las universidades y la censura de los periódicos. Por su parte, muchos de los miembros del Grupo Norte fueron perseguidos, como Antenor Orrego, Víctor Raúl Haya de la Torre y Alcides Speluzzi, entre otros que también pertenecían al grupo. Alternaron las épocas de clandestinidad con las de prisión. En esas condiciones surgieron otros escritores también ligados al grupo, igualmente víctimas de represión. Ciro Alegría, mientras estaba exiliado, publicó en Chile una novela de fama mundial llamada El mundo es ancho y ajeno. Por su parte, Julio Garrido Malaver sufrió como un gran poeta, mientras que padecía 15 años de prisión. Recuperada ya la normalidad institucional en 1956, en Trujillo se insiste en fundar otro diario de nombre similar, como el que había surgido Vallejo y sus compañeros. Lo dirigía el poeta Julio Garrido Malaver, que sus páginas dan cabida a un grupo de jóvenes universitarios, entre los cuales se encontraba Teodoro Rivero, Eduardo González, Gerardo Chávez, Jorge Díaz Herrera, actores de poesía, relato y pintura, y ellos se hacen llamar el Grupo Trilce en honor al poema de César Vallejo. Bien, ahora veremos las enseñanzas del grupo a nuestra sociedad. Entre las enseñanzas que nos ha dejado como legado este gran grupo intelectual fue la unión. De ellos se destaca esa gran conexión que tuvieron para mantener de pie su grupo. Por consiguiente, nos han enseñado la lucha por preservar nuestros ideales, ya que a lo largo de su trayectoria ellos tuvieron muchas persecuciones. Cabe destacar también que son un ejemplo de superación para nosotros y por lo tanto un modelo a seguir como seres humanos de bien. Yo personalmente remarco a nuestro poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, entre otros artistas más, ¿no? Muchas gracias. César Vallejo y la importancia del Grupo Norte. César Vallejo, quien fue un célebre personaje, uno de los más grandes poetas de la literatura contemporánea, quien con sus poemas nos expone su mundo interior y se muestra conmovido e identificado con el sufrimiento de todos los hombres. Asimismo nos refleja en sus versos un intenso dolor por el sufrimiento y las miserias. En los años de 1913 y 1918 se asocia al denominado Grupo Norte, quien tenía como propósito realzar la cultura y la elevación mental en una sociedad marginal, influyendo tanto en la vida social como política. El Grupo Norte tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural del Perú. Varios de sus miembros destacaron nítidamente en la literatura del pensamiento y la política, a nivel nacional, continental e incluso universalmente, como fue el caso de César Vallejo y Víctor Raúl Haya de la Torre.